en San Luis, porque ha tenido sus distintas etapas, desde los históricos requerimientos a la nación para que hiciera transferencia de esos terrenos para las prácticas militares que finalmente quedaron prácticamente en el centro de la ciudad y que de acuerdo digamos al diagrama y a la planificación que estaba encarando Enrique Ponce durante su gestión, iba a quedar efectivamente en el centro de la ciudad, porque el centro se iba a correr un poco unas cuadras hacia el oeste, según lo que se preveía. Este, y lo cierto es que siempre ha sido un problema, ¿no? De que se transferían los terrenos, de que los terrenos no se transferían, pero sí le habían dado terrenos ¿se acuerdan? A Ahumada, del Club de Estudiantes, aquel gerenciador del Club de Estudiantes que después fueron recuperados por la municipalidad. Después que el ejército fue a hacer prácticas de tiro, ¿se acuerdan? Donde no iba hacía 30 años, apareció de repente haciendo prácticas de tiro y ocupación de los espacios, como si fueran propios, lo cual originó que se iniciara precisamente un juicio de expropiación. Después otra etapa en la que aparentemente se estaba acordando con el gobierno la efectiva transferencia de las tierras. Y ahora, por lo que uno sigue, por la información que se genera en Buenos Aires, la administración de bienes del Estado está en una situación no muy clara, ¿no? Y hay problemas con transferencias de terrenos de la nación a las provincias y a los estados locales con diversos grados de conflictividad. Lo cierto es que acá tenemos la Granja La Amalia. Ponce inició este plan para que se construyeran viviendas ahí, y ahora están estas revelaciones que formula el intendente municipal al responder requerimientos informativos planteados por concejales de la ciudad. Tengo comunicación con el arquitecto Enrique Pico López, que es exsecretario de Infraestructura Municipal y una de las personas que manejó durante la gestión de Ponce toda la cuestión vinculada con la urbanización de los terrenos de la Granja La Amalia. Arquitecto, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo le va? Creo que no es la primera vez que tiene que salir a manifestarse después de que fue integrante del gobierno anterior sobre el tema de la Amalia. Pero ahora una de las cuestiones que se plantea es que hubo desvío de recursos recaudados para el fondo fiduciario hacia Transpuntano. ¿Cómo fue ese tema, Poico? No, mire, esos son todas mentiras, son falacias, es más, le podría decir que hasta injurias. El dinero que fue recaudado con el fin de llevar adelante la urbanización de la Granja La Amalia, que yo le aseguro que esas tierras son municipales, no como vienen diciendo o vienen queriendo decir, que esas tierras no son municipales, esas tierras son municipales, que se llegó a través de la declaración de la utilidad pública de la expropiación. Obviamente eso lleva a un juicio que se tiene que continuar. Hay que ver realmente cuál es la decisión que quiere tomar el gobierno municipal actual en cuanto a lo que son esas tierras. A lo mejor las quieren dejar y dejarlas, que la provincia las tome y lleve adelante, como según tengo entendido, los proyectos inmobiliarios que quiere llevar adelante la provincia, que no son proyectos inmobiliarios en cuanto a dar una solución al tema de vivienda, sino que tienen en mente llevar adelante otro tipo de proyectos. Así que yo creo que tendrían que sincerarse y realmente decirle a la población de la ciudad de San Luis cuál es el fin que ellos le quieren dar a estas tierras. Y en cuanto a lo que son los fondos, hubo un expediente, obviamente esto está todo bajo las normativas legales, de un adelantamiento, porque así lo ameritaba la situación, un adelantamiento de fondos a lo que era la empresa Transmontano, que debía de recuperarse 15 días aproximadamente a mediados del mes de diciembre, que debía de recuperarse a través de los fondos que gira Nación para lo que es el servicio de transporte público,
y nuevamente hacer el ingreso a las arcas de lo que es el fideicomiso. Así que no ha habido ninguna desviación de fondos. No, pero discúlpeme, Pico. Sí la ha habido. Usted me lo está diciendo que la ha habido. Está bien, pero una cosa es que haya irregularidades. Esto está absolutamente legal, está documentado, está con decreto, está con todo. O sea, no es que ha habido una malversación. En Granja La Amalia se llevaron obras, se ejecutaron obras aproximadamente por casi 12 millones de pesos. Al fideicomiso se le transfirieron casi 10 millones de pesos y restan estos 2 millones de pesos que el municipio tendría que haber transferido una vez que hubiesen ingresado los fondos de Nación para lo que es el servicio de transporte. Discúlpeme, a ver, Sí. en realidad ha habido una transferencia, según lo que informa el intendente municipal, de 9.696.065 pesos del fondo fiduciario para atender Transpuntano. Usted me dice que ese dinero debió volver. No. A Transpuntano, mediante el expediente 12060064 del 2019, se autorizó para disponer de 2 millones de pesos a la firma Transpuntano, y una vez que el Fondo Nacional, el tema surge de la siguiente manera. Nación hace transferencia para seguir con lo que eran los subsidios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Estaban demorados esos fondos, entonces por eso se tomó la decisión de hacer justamente uso de este dinero hasta que Nación realizara la transferencia. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Bueno, eso fue lo único que se hizo y fueron 2 millones de pesos a través del expediente que le mencioné recientemente. Después de los otros dineros recaudados del fideicomiso, se realizaron obras por casi 12 millones de pesos, de lo cual estaban integradas por lo que es desmonte, estudio de impacto ambiental, el alquiler de equipos viales para llevar adelante todo lo que es la urbanización, todo lo que es las redes de agua, se compraron los materiales, se proveyó hormigón a través del municipio, y eso dio una suma aproximadamente de 12.300.000 pesos. Lo restante que quedó, esos 9.696.065,95 centavos, son los que a partir del 10 de diciembre estaban depositados en el fideicomiso para continuar las obras de la urbanización. Ahora, esos 2 millones de pesos de lo que usted me está hablando y de los que me menciona en un decreto, en realidad no debieron haber ido ahí. Sí, se podía utilizar, obviamente, si está legalmente, fueron, digamos de esta manera, fueron prestados desde el municipio a lo que es Transpuntano, y Transpuntano tenía que devolverlos. Lo que pasa es que esos fondos todavía estaban dentro de lo que eran las arcas municipales. Una vez que el dinero está dentro de lo que es el fideicomiso, no se podía llegar a hacer ese tipo de transferencias, pero sí estando dentro de lo que son las cuentas y las arcas municipales. Ahora, en su momento se informó que ese conflicto... Pasando en limpio, quiere decir que el dinero del fideicomiso le prestó a Transpuntano 2 millones de pesos, lo cual tenía la obligación, mediante lo que yo le digo, mediante ese expediente y esa autorización que se le dio, y la obligación de Transpuntano devolverlo cuando llegara la remesa esa de Nación que le debía para el... Bueno, pero mire, hay dos cosas sobre las que quiero hacer hincapié, discúlpeme, Pico. Sí. La primera, el dinero es de un fideicomiso, precisamente. Yo recuerdo haber hecho notas con Petrino, en su momento secretario de gobierno de la municipalidad, sobre la constitución del fideicomiso, y el argumento que se utilizaba era que al hacer el fideicomiso se garantizaba que los recursos que se asignaran precisamente a ese fondo no podían tener sino la finalidad
que estaba establecida de las construcciones ahí en la Amalia. Y esto es lo que no se ha hecho. Se ha utilizado un dinero que incluso ni siquiera se había dado ingreso al fideicomiso. Es que el fideicomiso llevó su tiempo constituirlo, y una vez que estuvo constituido se hizo el giro y la transferencia. La transferencia Transpuntano se realizó en el momento en que, como le dije recién, los dineros estaban todavía en las cuentas públicas del municipio, previo a ser girados a lo que es el dinero del fideicomiso. Bueno, y la segunda cuestión es que yo recuerdo que en ese conflicto que hubo en Transpuntano, el intendente dijo, no estoy en este momento en la certeza de que si fue en este programa o fue en una conferencia de prensa, el intendente dijo que el dinero con que se solucionaba el problema había venido de Buenos Aires y era gracias a una gestión de él. Sí. Entonces esto no fue así. Sí, se llegó a casi el 70% del dinero que se necesitaba, y esos eran remesas que se hacían mensualmente, y que fue lo que pasó. O sea, la remesa en los últimos días de noviembre, principio de diciembre, el tema del conflicto de Transpuntano era bastante grave, y bueno, si no entraba en la cesación de pago, y bueno, y comenzaban los paros. Entonces, justamente por eso se tomó la decisión de que hasta que lleguen la última remesa de lo que eran de los fondos nacionales, de esos 2 millones de pesos, que más de Nación tenía que entrar más dinero, más de los 2 millones de pesos, se utilizaron estos 2 millones de pesos. Pero la gestión se hizo, el dinero ingresó, y ingresó casi... lo que se solicitó a Nación fue cercano al 70% de lo que Transpuntano necesitaba para seguir en funcionamiento. Bueno, ¿y qué pasa si esos 2 millones de pesos no vuelven al fondo fiduciario? Y lo que habría que preguntarles a ellos es que si Nación transfirió esos 2 millones de pesos, y si lo transfirió, ¿por qué no los pasaron al fideicomiso? Eso está totalmente aclarado. Es más, en el informe de gestión que nosotros dejamos... incluso presentado en el Consejo Deliberante días antes del 10 de diciembre, se menciona esta transferencia de dinero y cómo tenía que ser devuelto desde Transpuntano a lo que es las arcas municipales para ser transferido al fideicomiso. ¿Usted dice que no hay anormalidad entonces en esto? Absolutamente ninguna. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Pico, Muchísimas gracias. Gracias por atendernos, No, por favor. Gracias a usted y, como siempre, a su disposición. Buen día. Enrique Pico López, que fue secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Luis durante la gestión de Enrique Ponce, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto.